Durante los 90, uno de los modelos más prósperos en el cine era el de adaptar programas de televisión. La decisión en realidad tenía una base muy sólida si consideramos que para esa década la gente que vio el ascenso de las series televisivas pues ahora eran padres de familia, y la idea de acercar a las nuevas generaciones a las propiedades intelectuales que ellos veían auguraban para productores una nueva cadena de ingresos que para sus expectativas esperarían que fuera un efecto Ouroboros, un desencadenante sin fin. Fue por ello que Los Locos Adams, la familia Brady, Los Beverly Ricos, Ricky Ricón, Daniel Travieso y Los Picapiedras se volvieron películas de alto presupuesto que a su vez entre que conectaban con las audiencias y recibían una constante y cínica mirada por parte de la crítica que lo veía como un fenómeno bastante comercial. Algo que, para ser honestos, para cuando era un niño me importaba un carajo. Yo vi todas estas. Y de entre todo este modelo, una de las que más veces vi fue la de Gasparín. Gasparín en apariencia es un fantasma amigable y algo que puede sonar bastante aburrido, pero la realidad es que se trata de uno de los proyectos inusualmente más clave del periodo clásico de la animación durante la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo uno de los estudios pioneros fue el de los hermanos Fleischer, quienes trabajaron para Paramount en las caricaturas de Betty Boop, Coco y Bimbo, que les ofrecieron la pauta de grandes avances en técnicas de animación. Desgraciadamente los hermanos Fleischer en sus momentos de mejor refinamiento terminaron por cavar su tumba, ya que sus ambiciones buscaron adaptar cómics a la pantalla grande, y con ello la llegada de Popeye y Superman dieron audiencias que terminaron por afectar las demás propuestas que hacían de sus creaciones originales. Los Fleischer nunca pudieron despegarse en realidad, en particular de Popeye, que era la figura más rentable de Paramount, y con ello sus experimentaciones en largometrajes fueron demasiado caros y poco vistos, por lo que entraron en conflicto con el estudio, quien finalmente se quedó con su estudio de animación y sus trabajadores, y en un castigo bajaron las arcas de producción para evitar otro proyecto ambicioso. La compra de Fleischer Studios derivó en que este cambiara de nombre a Famous Studios, y lo que hacían eran caricaturas de una antología bastante pedorra llamada Novel Toon. Y en 1939, Seymour Reed, un viejo conocido de los hermanos y que también era autor de libros infantiles, concibió a Gasparín, el fantasma amigable, con un tratamiento de 4 páginas. Originalmente lo pensó para publicarlo, pero le pidió a un compañero de animación llamado Joe Oriolo que hiciera unos dibujos para poder venderlo a las editoriales, algo que finalmente desecharon para tratar de ofrecérselo al estudio. Famous Studios terminó por comprar el concepto de los dos por nada más $200 y contempló ponerlo en uno de sus programas antológicos. Este sería pues trabajado por Bill Turner y Otto Messmer, quien originalmente creó a Félix el Gato, y la primera caricatura de Gasparín saldría en 1945 con un diseño muy diferente al que conocemos. Parece una bolsita de la basura andante, no tiene pies. Ese corto fue lo suficientemente exitoso para la audiencia y por lo tanto comenzaron a plantearse una segunda y tercera parte para Gasparín en 1948 y 1949. Gasparín fue tan popular que terminaría por volverse la figura clave del estudio, tomando en cuenta que se trataba de una idea original a la que no tenían que firmar una exclusividad y que podían vender de manera directa. Eso lo hizo un blanco perfecto de productos, en específico una publicación de cómic para la editorial Saint John, que lo volvió en 1949 uno de los personajes más rentables en los puestos de revista. Tan solo para medir el éxito de Gasparín es que cada ejemplar tenía pues un número de circulación de 500.000 de ejemplares. Ese éxito derivó que para 1950 Gasparín obtendría una serie regular en donde se refinó el concepto que ahora conocemos, que tiene piecitos. Y a partir de 1951 el personaje tendría pues, de forma anual entre 5 y 7 cortos. Para 1951 el contrato de Saint John pasaría a una editorial más establecida de cómics llamada Harvey. Y algo muy extraño, ya que Paramount se deshizo de los derechos del personaje para vendérselos a la editorial. Una completa estupidez, ya que Harvey detonó más la popularidad de Gasparín, llegando a vender 36 millones por cada número que se publicaba. Es bastante influyente el periodo de Harvey, que también dio origen a la mitología del personaje, como sus tíos, su primo Spooky, ese que tiene como pecas y un gorro, que me cae bien gordo, y Wendy la brujita buena, que es la que tiene el trajecito rojo. Gasparín terminaría por sindicalizarse a partir de los 60s a través de las nuevas animaciones y los viejos cortos de los cuales también tenían los derechos, y eso terminó por traducirse en éxito del personaje en otros países. De ahí que adaptarlo a una película pues no era algo tan descabellado en ese boom, y fue algo que Steven Spielberg tomó en cuenta como un proyecto viable en la línea de producción de Amblin, su estudio, y que para él tenía las cartas pues solucionadas para las personas que pensaba viables a trasladar Gasparín a la pantalla grande.
Contrató a Sherry Stoner y Diane Oliver, quien eran escritoras de Tiny Toons y Animaniacs, y a las que les dio libertad creativa del mismo nivel que las series de televisión para las que trabajaban. Como dato aún más curioso, Diana era la voz de la tostadorcita valiente y Sherry dio voz a Slappy la ardilla de Animaniacs, además de que fue modelo de referencia para los animadores de Disney en los personajes de Ariel y Bella. El tratamiento de Gasparín fue trabajado primero con Steve Barron, quien Steven Spielberg le dio el proyecto tras haber visto Las Tortugas Ninja, pero que por razones que nunca se han definido, salió del proyecto para dejárselo a Alex Proyas. Proyas, que venía de una producción infernal del Cuervo, del cual hicimos un video en su aniversario, estuvo de acuerdo a tal grado de que le parecía algo que podía ser más suave que la película que había hecho con Brandon Lee, y estuvo muy involucrado, incluso trabajando en el diseño de producción de la mansión, a la cual le dio un apartado visual muy similar a lo de el diseño arquitectónico de Antonio Gaudí. Alex Proyas, de hecho, estuvo muy involucrado con los sets y se salió del proyecto a los 2 meses de empezar a filmar. En una decisión apurada, Steven Spielberg tomó la carta de traer a Brad Silberling, que era como su tercera opción. Es un director inexperimentado de televisión, pero que precisamente por su experiencia en la comedia, parecía tener las actitudes más aptas para un proyecto como Gasparín. Como dije, vi Gasparín en estas cosas que normalmente no me da mucho gusto admitir, que era una película que repetía constantemente en mi infancia. Si algo puedo recordar de mi infancia que repetía, no de manera diaria, pero de manera muy frecuente, era Gasparín y Un Cuento Americano. Esas eran las películas que yo veía mucho de niño. Y Gasparín puede que sea la película que haya despertado en mí como mi interés por el horror, particularmente en esta idea de los fantasmas. Es una película que veía mucho, es una película que básicamente sí es como de mis favoritas de la infancia, y que ahora que vuelvo a ver, hay que ser honestos, creo que no es perfecta, pero tiene sus pros y sus contras. Curiosamente, los contras que ahora veo siendo un adulto, probablemente de niño no me molestaron en su momento, pero ahora que lo vuelvo a ver, creo que sí la vuelven muy añeja, y creo que es el apartado de humor que traen en el guión, y que a partir de los tíos, con estas constantes referencias de la cultura popular, que me resultan como muy molestas, honestamente. Creo que son como muchos chistes que realmente no aportan nada más que como esta condición de una risa facilona. No es ningún secreto que no me gusta Shrek, que es como un constante bombardeo de estos elementos de la cultura popular, y que como que vuelve incluso más vieja la película al no dejarla crecer. Pero creo que ese es el único elemento que no me agrada. Todo lo demás, creo que es una película muy bien construida, de este tipo de películas noventeras para toda la familia, y que realmente ya no se hacen. Quizás dentro de los pros que más puedo destacar es el increíble cast que tiene. Bill Pullman como el Dr. Harvey hace unas muecas geniales entre horror cuando descubre a Gasparín, que de hecho es un referente. Si veías una película de Gasparín, estabas esperando que la gente hiciera como estas muecas de horror que normalmente en las caricaturas hacían los personajes, aunque Gasparín básicamente es muy bonito, no tiene nada de horrendo. Pero Bill Pullman entiende muy bien al personaje, y la dinámica que tiene con los tíos es muy divertida. Katy Moriarty y Eric Idle como los villanos, como Dips y Carrigan, son increíbles, y sobre todo por el tema musical, que es muy cool, como con este clavecín, y que aparte se prestan mucho a un humor de pastelazo que para Eric Idle le funciona bastante, tratándose de un ex Monty Python, y que choca mucho con esta personalidad muy seca de Moriarty, como la desgraciada Carrigan, que todo el mundo odia. Pero particularmente una de las cosas que es muy preciosa es Christina Ricci y la relación que tiene con Malachi Person, que es la voz de Gasparín. En la película, a pesar de que todo el mundo lo conoce como Gasparín, es Gasper. Es un poco complicado pensar en que se llama Gasper. Yo siempre he dicho Gasparín. Pero es una relación muy genuinamente tierna, que tiene esta química muy noble, y que sobre todo en los avances tecnológicos
para lo que representaba Gasparín, tratándose del primer personaje protagónico hecho por computadora, algo que pues no había pasado hasta ese momento y que claramente solamente en la época de los 90s, en este periodo de avance de Industrial Light and Magic y todos los avances que podían tener las producciones de Steven Spielberg, pues permiten hacer una película de semejante nivel técnico, y que incluso le ayuda mucho el hecho de que el personaje y también los tíos tengan como esta apariencia caricaturesca que con el paso del tiempo, vamos a ver una película que tiene 30 años, no se siente vieja y todavía es muy avanzada y generalmente muy interesante cómo hicieron este proceso de que los personajes estuvieran primero diseñados con foamy y después con una bola de tenis para después hacer que los actores reinterpretaran las escenas. Y sobre todo en el set de la película había animadores del estudio de Amblin que habían trabajado en las películas de Fievel y dibujaban a Gasparín para tener como un referente para los animadores en el proceso digital de entender cómo tenía que verse Gasparín, cómo tenía que moverse y en qué momento pues presentarlo. Y creo que eso es algo maravilloso, es como una especie de magia que precisamente se construye. No creo que se vea viejo, simplemente como que pues obviamente hay cosas que más le ganan, pero también lo interesante es que esto va mucho en relación con el diseño de producción de la película, que sigue siendo bellísimo, sobre todo porque es muy palpable. Es una mansión que construyeron de cabo a rabo. Curiosamente la construyeron con todo y techo, algo que normalmente no pasa porque pues las películas nunca llegan a contemplar la idea de filmar el techo de una locación, porque pues normalmente filmas en un plano que te permite esa logística, pero pues aquí pues fue un set inmenso. De hecho casi todo está construido dentro de un set de filmación y me parece precioso. Y una de las cosas que me encanta de la película y que veía de niño y que ahora siendo adulto reafirmo que era la cosa que más me gustaba, es el tratamiento que tiene Gasparín. Gasparín es una película muy extraña porque la manera en cómo interpreta a su protagonista es muy melancólica. Pues es básicamente un niño que fallece y que por temor de que su padre se quede solo, regresa del mundo de los espíritus para estar siempre con él. El papá fallece y hay un grado de tristeza de Gasparín de no tener esta capacidad de conectar con una persona. Sobre todo considerando que Gasparín, conforme pasa el tiempo y pasan las décadas, sigue siendo como este niño que se quedó en un perfil entre pues preadolescente y que incluso tiene pues no necesidades corporales, pero sí una necesidad sentimental de conectar. Y sobre todo con el personaje de Christina Ricci, que reitero, tiene una química muy bonita, que creo que mucha gente lo ha interpretado como algo grotesco, como cuando Christina Ricci se queda dormida y Gasparín en esta idea de pues verse como un espectro incapaz de pues poder formar una relación, pues ve a ella como algo pues en realidad intangible, ¿no? Y esto creo que es un tratamiento muy interesante que choca con estos chistes de constantes referencias, que es lo que me interesa de la película. Cuando veo la relación entre estos dos es lo que realmente importa, y sobre todo esta construcción que de nuevo tiene como estos atisbos melancólicos muy, no deprimentes, pero sí que te dejan reflexionando, sobre todo en la idea del espectro, y que es acompañado por un score muy elegante de mi querido James Horner, que curiosamente este año y este mes cumple 10 años de haber fallecido, y que creo que lo que entrega en Gasparín, como dije, el tema de Carrigan, que es muy cool, pero también con esta idea del tema de los espectros que comparte tanto Gasparín como la esposa del Dr. Harvey, y que incluso se da momentos para interpretar música como de terror, que es muy de cliché, con el Theremin. Es un trabajo muy completo, y me quedo pensando eso, de que Gasparín es de estas películas que me gustaría que los niños pudieran tener acceso a volver a verlas, o que se hicieran este tipo de películas, porque vamos, las películas de los niños de estos momentos son películas donde La Roca hace siempre el mismo personaje de siempre, y donde los efectos especiales están pues completamente diseñados por computadora, pero no tienen ningún rasgo de personalidad ni de un aspecto táctil y sentimental, y pues eso es muy triste. Y algo que me dejó muy sensible, porque incluso tenía ganas de hacerle un video a Gasparín por su aniversario, que fue
pues meses atrás, pero que aproveché ahora que se estrenó por la temporada, es que fui a verla al cine y pues ver como la sala, vamos, es una función muy, muy agresiva porque tienes que ir a verla con niños, pero creo que eso me funcionó mucho porque estás viendo gente que tenía la edad que yo tenía cuando vio Gasparín y verlos en sí, que se rían de los chistes de los tíos o que también se queden callados en esos momentos de contemplación existencialista de la propia película, me pareció algo muy hermoso. Es una de estas cosas pues, que agradezco que haya tenido la oportunidad de poder ver en el cine. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Por aquí no sé dónde los va a poner Moncho, creo que con el fantasma de atrás que está en la mansión embrujada. Están mis redes sociales. Gasparín es una película que todavía tienen oportunidad de ir a verla en el cine. La verdad, no desaprovechen esa oportunidad. Sé que los horarios están bien jodidos porque pues tienes que ir a las 12:30 de la tarde para poder ir a verla. Pero realmente es un momento muy mágico que te permite conectar, sobre todo si eres un niño de los 90, en conectar con esas cosas que te construyeron y que te das cuenta de que, pues sí, o sea, parte de la cinefilia es volver a encontrarse con estas cosas y verlas desde un ojo analítico y pues darte cuenta de que no son desperdicio alguno. Y si no tienen oportunidad, creo que pueden encontrarla en la plataforma de HBO y en Prime Video. Incluso les recomendaría, quizás por única ocasión en esta vida, que la vean con el doblaje original, que todavía le dicen Casper, y que tiene estas voces que eran de locaciones de Miami, que eran las voces latinas de los 90s de Universal, que son las mismas voces que aparecerían en películas como Volver al Futuro y sí, sobre todo el periodo de Universal durante los años de los finales de los 80s y 90s, que es muy resaltable cómo respetaban incluso el tono de lo que trataba de postular la película, y que pues creo que en estos tiempos ya no se hace, porque volviendo a Shrek, no hay otra cosa que odie más en una película que se echan albures y aquí respetan la película como tal. Entonces véanla y pues nada, qué feliz es sentir que mi yo de hace 35 años no estaba en lo incorrecto. Gasparín es una maravilla. Nos vemos.